Nomás quiero recordarles los temas de antes, los días antes. El domingo hablé de qué libro leí el domingo, qué libro de la Biblia, Eclesiastés, para decir que todo es vanidad, que todo en el mundo, todo en tu vida tiene un fin. Tiene un fin y se le acaba la hora. Todo tiene un fin. Ya sea sus pasatiempos, ya sea su comida favorita, como dice Eclesiastés, describe muchas cosas que el rey Salomón disfrutó y dijo que todo era vanidad. Que ¿cómo se dice? Pachanga. Fiestas. Parrandas. Que dice el rey Salomón que se fue de parrandero, que tomó, que disfrutó de todo y no, ¿cómo dice en español? He didn't deny anything to himself. Que no se negó ningún placer. Y que todo eso era vanidad. Pero también su trabajo. Que todo el trabajo que hizo, que construyó ciudades, que plantó árboles y plantas, que plantó todo eso, y que construyó, y que todo era vanidad, y que despreció su trabajo. Entonces, el domingo vimos que todo es vanidad, y que todo se acaba. ¿Qué es lo único que cuenta? Es algo que sobrevive la muerte universal. Y algo que sobrevive la muerte universal es, por definición, algo eterno. Entonces, en el lunes vimos que esta respuesta, que ese algo eterno, es Dios. Entonces, nosotros, por venir a la iglesia, estamos enfrentando ese enigma universal. Y a ese enigma universal, ese rompecabezas universal, tenemos como respuesta a Dios. Y ese Dios encarnado le llamamos Cristo. Eso lo vimos el lunes. El martes vimos que como una comunidad de personas que se enfrentan a ese enigma y que se enfrentan a esa respuesta, esa comunidad que tenemos a Cristo en mente, que no ignoramos a Cristo, que no ignoramos esa realidad, esa comunidad es la iglesia. Eso fue ayer. Ayer hablé de la iglesia. Entonces la iglesia se apoya para vivir de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que dice Dios, de acuerdo a las leyes de Cristo. Y la iglesia te apoya para aprender a madurar, a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, como dije ayer, y a desarrollar. Si se acuerdan ayer, lo último de que hablé ayer, ¿qué fue? De que cuando uno viene a la iglesia, es un campo para recordar. La costumbre, es importante venir a la iglesia porque la costumbre te recuerda de las bendiciones, te recuerda de ese enigma y te recuerda por qué necesitas a Dios, te recuerda quién es Cristo y te recuerda del Creador. Y todas las costumbres que tenemos de venir a la iglesia, la Santa Cena, todo eso es para recordar. Y para recordar, ser humildes, el lavamiento de pies, para recordar sacrificarnos y para recordarnos que todo es vanidad, menos lo único eterno, menos lo único que cuenta. ¿Ok? Entonces, y también ayer vimos que la iglesia es como un campo, como un campo de batalla que se puede usar para madurar. Porque en la iglesia tal vez hay muchas personas que se llevan mal. Y muchas, como vimos ayer, no tengo el slide, no tengo la pantalla para esto, pero dijo un autor que había dicho que hay muchas personas que no maduran espiritualmente porque cuando hay un problema en la iglesia, ellos se van y escogen otra iglesia.
Cuando Dios te manda ese problema para que puedas madurar, para que puedas aprender. Entonces la bendición verdadera que encuentras en la iglesia es la oportunidad de amar, la oportunidad de madurar, la oportunidad de perdonar a pesar, de amar a pesar de lo que hace otras personas. Y para eso venimos a la iglesia, para eso tenemos esa costumbre, de encontrarnos. Porque si no podemos amar a alguien que tiene las mismas convicciones que nosotros, ¿cómo vamos a amar a alguien que está fuera? ¿Verdad? Entonces, no te pierdas de esa bendición. No te pierdas de esa bendición de madurar espiritualmente por salirte de la iglesia, por escapar de esa situación o por vengarte. Dios te trajo esa prueba por una razón, para que puedas madurar. Entonces, hoy miércoles, quiero enfocarme más en eso, en lo que dejamos ayer, en el crecimiento espiritual. Y para eso quiero ver la siguiente creencia adventista. La creencia número 11, crecimiento en Cristo. Y la voy a leer. Por su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Eso está claro. Él subyugó los espíritus de demonios durante su ministerio terrestre y quebró su poder y tornó cierto su destino final. Entonces, Jesús ya venció el pecado. La victoria de Jesús nos da victoria sobre las fuerzas del mal y continúan procurando controlarnos, mientras caminamos con Él en paz, alegría y con certeza de su amor. Ahora el Espíritu Santo vive con nosotros y nos da poder. Ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Continuamente comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos libres del fardo de nuestros hechos pasados. Entonces ya somos libres de nuestros pasados. No más viviremos en la oscuridad, con miedo de los poderes del mal, ignorancia y la falta de sentido de nuestro antiguo modo de vida. En esa nueva libertad en Jesús, somos llamados a crecer en semejanza a su carácter. Entonces, ya somos librados de la oscuridad, ya somos librados del pecado, no nos tenemos que preocupar por eso. Pero somos llamados a crecer. Entonces ahí no se acaba la victoria. En la salvación, cuando somos bautizados, ahí no se acaba la victoria. La historia, ahí comienza la historia. Porque después de ser salvados tenemos que crecer. Sentido a nuestro antiguo modo de vida. En esa nueva libertad de Jesús somos llamados a crecer en semejanza a su carácter, comulgando con Él diariamente en oración, alimentándonos de su palabra, meditando en eso y en su providencia, cantando sus alabanzas, reuniéndonos juntos en adoración y participando en la misión de la iglesia. Participando en la misión de la iglesia. Su testimonio, su defensa, compartiendo ese amor con los demás. Aceptando el amor de Jesús, ser inspirados para hacer lo mismo y compartiéndolo con los demás. A medida que nos entreguemos al servicio de amor a aquellos a nuestro alrededor y al testimonio de su salvación, su constante presencia con nosotros a través del Espíritu transforma cada momento. Constante presencia, tenemos que estar en constante presencia con Él y eso nos transforma. Y toda tarea en una experiencia espiritual. ¿Claro? Esa es la creencia número 11. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos aquí crecieron en la iglesia? ¿Fueron criados en la iglesia desde pequeñitos? Los 11, ok. ¿Y los demás encontraron a Jesús ya después en su vida? Ok. Yo digo eso porque yo crecí en la iglesia. Yo desde chiquito yo estaba en la iglesia. Entonces, me doy cuenta muchas veces que los que fueron criados en la iglesia tienen una experiencia diferente de los que vinieron ya después. Y de eso quiero hablar hoy. Personas que no crecieron en la iglesia o que estaban en el mundo, ellos tienen su propio tipo de problemas. Los hijos pródigos
que se van de parranda, se malgastan la vida, se malgastan el dinero, se malgastan la salud. No hacen la mano. Pero ellos como cristianos tienen que lidiar con las consecuencias de sus malas decisiones. Así hay muchos testimonios, así hay muchas historias de personas que encuentran a Jesús, que primero están en el mundo y Jesús les da esa libertad, los libera de esos problemas. Y así aprenden la misericordia y la paz de Dios. Y así aprecian la misericordia y la paz de Dios. Y a veces así, nada más así, porque hay personas que están en la iglesia y no aprecian la paz de Dios hasta que se van y experimentan de eso, hasta que se van y experimentan del mundo. Así a veces, como que es la única forma de que escuchamos. Y a veces uno no aprecia y uno no tiene testimonio hasta que tenga la experiencia del hijo pródigo. O uno no se siente salvados al menos que toquen el fondo de la corrupción. Y no quiero que piensen en el hijo pródigo mientras digo esto. Quiero que se enfoquen en el hermano mayor. En el hermano mayor que no se fue de la casa de su padre. ¿Sí saben esta segunda parte, verdad? Quiero que piensen en el hermano mayor. Porque así no se sienten, a veces así, no se sienten salvados sin tocar el fondo de la corrupción. Como el hermano mayor, no se siente salvado porque él no tocó el fondo de la corrupción. Y es la razón por qué es importante hablar de esto. Es porque es una de las razones de que las personas se van de la iglesia. Porque se escuchan testimonios, pero a veces parece que los testimonios más extravagantes, más emocionantes, son los que tienen más tormenta. Y si uno no ha pasado tormenta, si uno no ha pasado por el mundo, a veces se siente como que no tiene testimonio. Porque así he tenido amigos yo que dicen que ellos no sienten que tienen un testimonio porque no han experimentado eso que experimentan los que están en el mundo y los que se han pasado por drogas, los que se han sentido perdidos. Como no experimentaron eso ellos, por eso ellos no se sienten como que tienen un testimonio, como que les falta esa experiencia. Entonces, ellos ven que les falta la pelea y esa pelea la ven afuera. Esa es una de las razones. Y eso no se ve mucho en la iglesia adventista. ¿Por qué? Pero sí se ven otras. Y aquí quiero hacerles ver la diferencia de la iglesia adventista y de lo que veo en otras iglesias. Porque en la iglesia adventista, ¿cómo crece la iglesia adventista? Porque en otras iglesias, van a hacer misiones, van misioneros a tocar puertas y a veces los ves en las esquinas de la calle proclamando, y así en las calles hay muchas iglesias que practican eso, y así crecen ellos, que llaman a personas de la calle. Particularmente estoy hablando de las iglesias pentecostales, de ahí agarran sus miembros, de las personas que están perdidos en drogas. Entonces a esas personas vienen de ese mundo, que están en pandillas, que están en drogas, que están perdidos, que están en esos malos hábitos, y en la iglesia encuentran transformación. Entonces así crecen otras iglesias. Pero ¿cómo crece la iglesia adventista?
¿Saben la respuesta de eso? ¿No? ¿Hacemos lo mismo? No tanto. ¿No tienen idea? ¿Hacemos eso? Particularmente lo que he visto yo, como crece la iglesia adventista, son por grupos pequeños, sí, grupos células. ¿Cómo trabajan los grupos células? Empiezan en su casa, teniendo estudios, reuniéndose cada semana, invitan a sus amigos, cuando ya se hace muy grande se dividen, entonces ahí ya son dos más grupos, crecen, se dividen, crecen, se dividen, crecen, se dividen. Entonces así he visto que es la forma principal de que crece la iglesia adventista. Otras iglesias van a las calles y van a los que no tienen hogar y evangelizan a ellos, personas que se encuentran perdidas, que se encuentran en el fondo de la corrupción. Entonces por eso esto se ve más en otras iglesias, es el problema. Entonces, pero de lo que les quiero hablar es la parábola del hijo pródigo. Y recuerdan la parábola del hijo pródigo. Y quiero que se pongan a pensar quién de los personajes. Hay tres personajes principales que son el padre. Jesús. El padre representa a Jesús. El hijo. A nosotros. El hijo pródigo. ¿A nosotros? Okay. ¿Y el hermano mayor? ¿A quién representa él? También. Pues depende de quién es, ¿verdad? Ok, pero en la parábola, si leen el contexto, el padre representa a Dios, el hijo pródigo representa a los gentiles, y el hermano mayor, ¿a quién representa? ¿Ah? No en la parábola, no en el contexto de la parábola, porque en ese tiempo no existían los cristianos. A los judíos. Sí. Entonces, por eso dice Jesús esta parábola, porque él está tratando de hacer ver a los judíos cómo se están portando con los gentiles. ¿Lo puedes repetir otra vez? Sí. Tres personajes en la parábola del hijo pródigo. El padre representa a Dios, el hijo pródigo representa a los gentiles y el hermano mayor representa a los judíos. Esas representaciones se pueden pasar a nosotros. Para hacerlo más generalmente, el padre representa a Dios, el hijo pródigo, el que se va de la casa, más general, y el hermano mayor, el que se queda en la casa, el que nunca se fue, el que ha estado con Dios todo el tiempo. Y para transferirlo a nuestra situación, el padre es Dios, el hijo pródigo son los que se van de la iglesia, o los que llegan a la iglesia ya después, y el hermano mayor son los que crecieron en la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en la historia? Ya conocemos todos la historia del hijo pródigo, ¿sí? ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? Levanta la mano. Ok, usted la conoce, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en la historia? Ya la conocemos, es inspiradora para los que vienen del mundo, porque entienden el amor de Jesús, porque entienden que Dios siempre los acepta con brazos abiertos y que hicieron malas decisiones, pero Dios ya los acepta. ¿Sí? Es una historia inspiradora. Pero la lección más perspicaz para la generación que fueron criados en la iglesia, para los que crecieron en la iglesia, es la segunda parte de la parábola, que habla del hermano mayor. Vamos a ir a Lucas 25. A Lucas 25, donde está la historia del hijo pródigo. No, a Lucas 15. Me corrijo. ¿Lucas qué? Lucas 15.
Sí, porque Lucas 25 ya es cuánto. Lucas 15, versículo 25. Versículo 25 hasta el final del capítulo dice: el hijo mayor estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de casa. Oyó la música y vio las danzas. Y llamando a un criado le preguntó, ¿qué era eso? Y el criado le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó a matar el becerro grueso por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso su padre salió y le rogaba que entrase. Pero él respondió al padre, hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Se pone celoso. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Ok? Pero ¿qué tanto? Si se ponen en los zapatos del hermano mayor, ¿qué tanto hace uno cuando ve los resultados del hijo pródigo? Cuando ve los resultados del hermano pródigo. ¿Qué piensa uno? ¿Qué siente uno? Oh, pues yo también quiero hacer lo mismo. Si no tengo que ser responsable, nomás tengo que regresar y además hacer una fiesta para mí. ¿Y quién aquí se siente celoso del hijo pródigo? Del hermano pródigo. No lo digan. ¿El hermano que se quedó? Sí, el hermano que se quedó. No, ¿quién aquí? ¿Quién de ustedes se siente celoso del hijo pródigo? ¿Quién aquí se quiere ir a parrandear? No lo digan, no lo digan. No es el hermano. Pero, ¿verdad que nadie? Hay que dejarlo ahí. Nadie aquí se siente celoso. Pero tal vez no tenemos ese problema. Tal vez no tenemos ese problema. Pero así, hay que analizar. ¿Por qué se siente celoso el hermano mayor? Hay que analizar la historia. Porque según no tenemos ese problema, pero hay que analizarlo. ¿Por qué se siente celoso el hermano mayor? Díganme algo. Porque ya ha sido muy obediente al padre. Sí, porque él fue obediente, ¿sí? Porque a él nunca le hicieron una fiesta. Porque él nunca le hicieron una fiesta, ¿verdad? Eso es lo que menciona él. Okay. Porque siempre estuvo trabajando. ¿Ah? Porque siempre estuvo trabajando. Porque él siempre estuvo trabajando y nunca se le hizo fiesta, ¿verdad? Pero así hay que ajustar esa perspectiva, ¿ok? Y encuentran otra razón. No se siente celoso por lo que su hermano ganó, pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? Nunca le hicieron fiesta a él. Que no se siente celoso por lo que su hermano ganó, sino por lo que él perdió. Porque no se sintiera celoso si él no se sintiera como que perdió algo, pero él siente que perdió algo. ¿Qué fue lo que perdió? Entonces, lo que perdió por ser obediente es la libertad. La libertad. Y lo que perdió fue la fiesta. Entonces, la fiesta la perdió porque tuvo la bendición de estar con su padre todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, perdió libertad por ser obediente y perdió la fiesta. Entonces, como conocemos, pero eso lo contamos como una pérdida, nada más si conocemos la obediencia como una pérdida. ¿Ok? Si contamos el trabajo que hacemos como una pérdida, por supuesto que vamos a sentir como que es una pérdida. Y no conocemos la bendición constante de Dios, la bendición constante de estar constantemente en la casa de Dios, eso no lo vemos como una bendición. Esas son las únicas formas de que vemos, de que
las únicas razones de que que el hijo mayor se siente como que perdió. Porque ve la obediencia como una pérdida y ve la bendición constante como una pérdida también. ¿Ok? Entonces, si tenemos esa mentalidad, esto nos da la envidia hacia la vida del hijo pródigo. Si tenemos la mentalidad que la obediencia es una pérdida, que la bendición constante de estar en la casa de Dios por todo el tiempo, que no tiene valor. Si vemos esas dos cosas, como que la obediencia es una pérdida y como que estar aquí no tiene valor, entonces por supuesto que vamos a ver las decisiones del hijo pródigo, la vida del hijo pródigo, como algo bueno, como una ventaja. Porque por ser obedientes perdimos algo, perdimos una experiencia. ¿Pero eso es verdad? No. Ya que lo estoy poniendo así, no es verdad, es fácil decir eso. Pero quiero que expliquen, ¿qué es la ventaja? ¿Qué es la ventaja de estar aquí? Lo que no se dio cuenta el hermano mayor era que la ventaja era la ventaja de su posición. Por eso sentía la envidia. Porque no vio la ventaja de su posición, de estar al lado de su padre todo ese tiempo. Y les invito a los que están aquí a reconocer y a apreciar esa ventaja. Esa ventaja que no reconoció el hermano. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja de los hermanos mayores, de los que crecimos en la iglesia aquí, es que ellos no tienen que salir de la corrupción, porque ya siempre han estado fuera de la corrupción. No tienen que lidiar con las consecuencias de las malas influencias, de las malas decisiones y de las adicciones que tal vez se levantan en el mundo. Pero uno como que tiene ansias cuando no tiene un problema. ¿Por qué? Que si uno tiene todas esas fuerzas, como que les da ganas de pelear, ¿verdad? La pelea la ven afuera. Ellos quieren hacer pelear, ellos quieren un testimonio, ellos quieren una historia de conflicto, ellos quieren la tormenta. ¿Qué hacer uno con todas esas fuerzas si no peleamos contra la corrupción que está afuera de la iglesia? Como que uno le da ansias. Y ese es el segundo problema. Ese es el segundo problema de por qué las personas se van de la iglesia. Porque no hay pelea adentro de la iglesia. No ven a la iglesia como un lugar donde pueden crecer, que pueden crecer. Porque he tenido amigos, esta es la segunda razón, he tenido amigos, primera, que dicen que necesitan para construir un testimonio personal, que necesitan estar en el mundo. Y la segunda es que he tenido amigos que dicen que están en la iglesia y se preguntan, ¿esto es todo? ¿Esto es todo de la vida cristiana? Venir a la iglesia, leer la Biblia, cantar, ¿es todo? ¿No hay algo más? ¿No hay un llamado? Como que uno se cansa de la rutina, ¿verdad? Como que uno después de tanta rutina ya no le encuentra sentido. No hay nada que alcanzar, no hay una meta y se aburren. Se están en la iglesia, ¿para qué? Para tener una meta, para poder crecer, para poder añadir a su testimonio. Entonces, ¿qué hacer con todas esas fuerzas? Con esas ansias. Lo que puedes hacer es ponerlas a uso para crecer aún más. No para irte a la corrupción y crecer de ahí, sino si ya estás fuera de la corrupción, qué bueno, crece aún más. Y por supuesto que hay más que hacer. La amiga que me preguntó, ¿esto es todo? No, por supuesto que hay más. Porque la perfección de Dios es infinita. Entonces siempre hay campo para crecer aún más. Siempre hay campo para mejorar. No te tienes que ir a la calle para tener tus peleas. Estamos en pecado, ya estamos en pecado aquí. Solo porque estás en la iglesia no significa que eres perfecto. Aquí tienes tus batallas. Pero tienes que ver tu meta aún más alta de estar aquí. ¿Cuáles son tus metas?
Y si nuestra misión es ser como Cristo, esa es una tarea continua. Uno no tiene que revolcarse en el lodo para tener una pelea. Todos estamos en pecado y estamos en el lodo, aunque estamos en la iglesia, aunque no estamos en el fondo de la corrupción. Ya tienes tu pelea. Ahí está tu pelea. Siempre hay una santidad más alta que alcanzar. Y si ya eres salvo, si ya te has bautizado, si ya estás en la iglesia, si ya estás leyendo la Biblia, te tienes que preguntar, si ya eres salvo, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es este. Cuando leas la Biblia, tu personaje ya no es el enfermo que busca a Cristo. Tu personaje ya no es ese, porque ya eres bautizado. Tu personaje no es el ciego. Tu personaje no es el hijo pródigo que se va. Por supuesto que no. Ahora tu personaje es Jesús. Ese es el próximo paso. Cuando leas la Biblia, esta vez métete en los zapatos de Jesús y aspira a crecer para calzarlos bien. Ese es el próximo paso. Pregúntate, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso de ser como Jesús? ¿Cómo puedo hacer milagros como hizo Jesús? Eso es una meta ya, eso es un nivel de santidad ya más alto. ¿Cómo puedo ser humilde como lo fue Jesús? ¿Cómo puedo aliviar a las personas, aliviar a los demás, aliviar a los que me rodean, a los que sufren, como lo hizo Jesús? ¿Cómo puedo salvar como salvó Jesús? ¿Cómo puedo amar hasta morir como lo hizo Jesús? Si tuviste el privilegio de ser criado en la iglesia, esa es tu misión. Ya que encontraste a Jesús, tu misión es seguir a Jesús. Es ser como Jesús. Entonces aquí, pero esto es algo que ya conocemos, todos, es una idea que se repite aquí, que debemos que ser como Jesús, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿es verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Queremos ser como Jesús? ¿Sí? Ok, entonces, si quieres ser como Jesús, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir el ejemplo de Jesús. Levanta tu cruz, ¿qué dice Jesús? Levanta tu cruz y sígueme. Como hizo Jesús, levanta tu cruz. Como Jesús, sé crucificado y como Jesús muere. Jesús nos llama a tener un nuevo nivel de amor y paciencia. Ya que Jesús ya nos salvó del mundo, ya que estamos aquí dentro de la iglesia, nuestra próxima responsabilidad es ser parte de su cuerpo. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. ¿Están de acuerdo? Así lo dice la Biblia. Nuestra próxima responsabilidad es ser parte de su cuerpo y moverse hacia arriba. Cuando la iglesia, cuando alguien nos juzgue o nos critique, cuando te encuentres castigado por las normas sociales, o tal vez cuando te encuentres castigado injustamente, levanta tu cruz, sé crucificado y muere. A Jesús le hicieron lo mismo. Él fue castigado injustamente. Cuando alguien te desea mal, a Jesús le desearon mal. Él levantó su cruz, fue crucificado y murió. Cuando te quieran humillar, a Jesús lo humillaron. Levanta tu cruz, sé crucificado. Cuando alguien te quiera poner en tu lugar, a Jesús lo pusieron en su lugar y Él dejó que lo pusieran en su lugar. Levanta tu cruz, sé crucificado. Cuando alguien te quiera crucificar enfrente de todos, ¿qué hizo Jesús? Levantó su cruz, fue crucificado y murió. Levanta tu cruz, sé crucificado y muere. Por tu amor
hacia ellos, por tu amor hacia los que te condenan, por tu amor a los que te quieren humillar, a los que te desean maldad, a los que te quieren poner en tu lugar, por tu amor hacia ellos. Levanta tu cruz, sé crucificado y muere. Y ese es el nuevo nivel en que tenemos que alcanzar nosotros. Y si no puedes aguantar a las personas o los problemas que te rodean, recuerda esto: que donde abunda la maldad, abunda, ¿cómo dice el versículo? Romanos 5. Abundó la gracia. Donde abunda la maldad, abunda aún más la gracia. Pero ese versículo leemos, donde abunda el pecado, ahí abunda aún más la gracia. Cuando leemos eso, lo leemos de parte del pecador, ¿verdad? Porque decimos, sí, la misericordia de Dios es grande. Y no importa qué malo sea yo, Jesús me va a perdonar. Pero ahora les invito a ponerse del otro lado. Porque nosotros conocemos que así como Jesús es misericordioso, así como Jesús nos perdona, nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo. Tenemos que ponerlo del otro lado también. Nos tenemos que poner en los zapatos de Jesús. Y si nos ponemos en ese lado, donde abunda la maldad, ahí abunda más nuestra gracia. Tenemos que aprender a practicar eso también, de ese lado también. Nos tenemos que poner en la parte de Jesús. No de recibir gracia, sino esta vez de darla. Donde abunda la maldad, abunda más oportunidad, así como escuchamos ayer. Donde abunda la maldad, abunda más oportunidad de aprender a amar. Ahí abunda más oportunidad de aprender a perdonar. Donde abunda la maldad, ahí abunda más oportunidad de aprender a tener gracia. Y allí está la bendición, en poder madurar de esa forma. Romanos, hay que tener ese versículo listo, Romanos 5:20. Dice, la ley vino para que abundase el conocimiento del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Okay? Y en este momento quiero hacer un llamado. Pero este llamado quiero hacerlo. Pero cuando haga este llamado, quiero que ustedes piensen en eso. Quiero que piensen en lo que estoy diciendo. ¿Ok? Porque muchas veces se hace un llamado y no, una persona nada más se pone de pie porque las demás se están poniendo de pie. Pero quiero que, si hacen eso, si se están poniendo de pie, por cualquier razón, quiero que por lo menos piensen en la razón por qué se deben poner de pie. ¿Ok? En lo que estoy diciendo. Quiero hacer un llamado para esto. Quiero que se pongan de pie y pasen al frente los que quieren llevar su crecimiento más profundamente, ya que Jesús los salvó. Los que estén listos ahora para seguir a Jesús y cargar su cruz, para enfrentar a las personas que los oponen y amar a ellos. Entonces quiero que piensen en las personas que les dan más dificultad en su vida. Quiero que piensen en las personas con quien quedaron mal, o una persona que les traicionó. Quiero que piensen en esas personas y imagínense que esa persona está aquí al frente. Si están listas para enfrentar a esa persona, a esas personas, si están listas para aceptar ese llamado que les da Dios para amar a esas personas, a pesar de su oponencia. Quiero que se pongan en pie y pasen al frente mientras yo hago esta oración. Y oren por esas personas. Amante Padre,
Tú eres lo único que tiene sentido en este mundo, Dios, en este mundo que se está perdiendo. Te agradecemos porque te encontramos a ti como respuesta, Dios. Te agradecemos porque nos visitaste, te encarnaste para darnos la lección de tu existencia, Dios. Y aún más te agradecemos porque nos das la bendición de compartir tu eternidad con nosotros. Tu amor, que aun cuando estábamos contra ti, aun cuando éramos tu enemigo, tú moriste para nosotros. ¿Y qué hacer con esa bendición? ¿Cómo aceptamos ese perdón? Si nosotros no aceptamos a los demás, si nosotros no perdonamos a los demás. Tenemos la meta de ser como tú, Dios, de adoptar tu carácter, Dios, de adoptar tu nombre, de adoptar tu forma de ser. Queremos amar como tú amaste. Y nosotros todos aquí estamos aquí para aceptar ese reto, Dios, para aceptar esa prueba y para que nos des las fuerzas y el amor para poder compartirlo con los demás, Dios. Para que nos des las fuerzas para amar a los demás. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a seguirte y a caminar en tus pasos. Ya que nos salvaste, ayúdanos a compartir esa salvación con los demás. En el nombre de Jesús.